Hoy es domingo 13 de agosto del 2023, estamos grabando para el miércoles 16 y estamos en la 45ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, que era Villavicencio. Así que bueno, vamos a comentar un poco ese tema que está pasando en Ecuador con la inseguridad, la tasa de homicidios que se disparó en el último año. Y justo después de terminar de grabar esto, vamos a estar haciendo el directo de las elecciones de acá de Argentina. Bueno, ustedes lo van a ver después, pero nosotros estamos acá justo antes de que se conozcan Hacé un los video de reacción, resultados. boludo. Sí, un video de Sí, reacción. el video de reacción, Video el primer de video de reacción. reacción. El primer video de reacción que vos querías. Claro, comentando los resultados. Pero bueno, ¿qué pasó en Ecuador? Fue este asesinato de... El nombre, ¿cómo era? Fernando, puede ser. Fernando Villavicencio. Sí, Como- Fernando Villavicencio, sí. Como el agua mineral. Claro. Que lo mataron una semana antes de las elecciones. Porque las elecciones en Ecuador son el 20 de agosto. Y una semana antes lo mataron. Y ese candidato decía que iba a terminar con todas las bandas de narcotraficantes, con toda la mafia que había. Y tenía un discurso bastante de derecha, podríamos decir. Incluso tal vez un poco similar a Bukele. Y bueno, lo mataron en una banda criminal que era la de los Lobos. Se atribuyó el crimen y dijo que bueno, lo matamos nosotros. Y que a todos los candidatos que le financiaron la campaña y que no cumplan sus promesas van a terminar igual, dijeron. Igual viste, estuve leyendo y el chabón sindicalista, periodista, bueno, político, ahora devenido un Sí. político. Y principal opositor Exacto, era del- al correísmo. Al le correísmo, dicen. claro. Al correa, boludo. Sí, a ver, primero veamos los partidos políticos que hay, ¿no? Claro. En Ecuador, no sé si lo querés buscar. Sí, lo tenía por acá anotado. Había para estas elecciones unos 5 o 6 partidos más o menos. Y todas las encuestas daban ganadora a la que sería la candidata del correísmo. O sea que iba a volver Rafael Correa al poder. Y nada, porque el gobierno de Guillermo Lasso fue medio... Y medio una cagada. claro, medio tuvo Sí. varios conflictos, varias cosas. Y encima este año tuvo este crecimiento de la inseguridad, ¿no? Que pasó la tasa de homicidio en el 2021 de 10 cada 100.000 habitantes, 2022 25 cada 100.000 habitantes, o sea, más que se duplicó. Y con todo eso, la candidata del correísmo estaba como primera en las encuestas con 30% de votos más o menos, que se llama Luisa González. Ujú. Y Más vos, o menos. ¿sabés dónde para mí empieza esto, todo el quilombo en Ecuador? Ujú. Para mí arranca la pandemia, viste que tuvieron... A ver, pará que termino de decir los candidatos y vamos a dale, eso. dale. Está bueno, Luisa González con esos 30 puntos. Segundo estaba Otto Sonnenholzner, parece un alemán este, que estaba con unos 10, 15 puntos más o menos, bastante diferencia. Que este sería medio como el continuador de Lasso, podríamos decir. O no sé si el continuador, pero como es afín a Lasso. Después está tercero Yacu Pérez, que este es como un indigenista medio raro. Sí. Tiene algunas cosas indigenistas, pero después otras cosas como medio de derecha, por ahí. Sí, es izquierda siglo XX. Claro, y se opone a Correa también. Ujú. Y es más, en las últimas elecciones le dio sus votos a Lasso. Ujú. Y después cuarto... Bueno, Lazo también estuvo con Correa y después se dio Sí. vuelta. O sea, Bueno, casi todos estuvieron con Correa. Y después cuarto estaba este Villavicencio o Jan Topic, que dependiendo la encuesta estaba uno u otro cuarto, los dos más o menos con 10%. Y después con 5% más o menos estaban Xavier Hervas y Daniel Noboa. Esos eran los candidatos más o menos. Entonces, si bien la candidata del correísmo va primera, como hay balotaje ya, lo que dicen es que es muy probable que sea como la elección de Lasso. Que Lasso no quedó primero, pero después hizo la gran coalición anti-Correa y ganó. Pero bueno, ¿qué decía de la pandemia, Chango? que ahí se vino abajo la imagen de Lazo Ujú. porque tuvo mucho quilombo, ¿viste? Como que estaba todo muy desorganizado, muchos muertos, viste que había imágenes donde, no sé, la gente... Igual Lasso asumió después de la pandemia. No, Lazo estaba en la pandemia. Entonces Lasso asumió en el 2021. Pero... El que estaba antes era Lenin Perdón, Moreno. perdón, Lenin Moreno, Lenin boludo, Moreno. Lenin Moreno, no se me cruzó. Sí. No dije nada. Pero... Lenin, sí, Lenin. Sí, pero a ver, todos los gobiernos, creo que esto ya lo dijimos, por lo menos en Occidente o en las democracias occidentales, se vieron, o sea, tuvieron una mala gestión o sea, se volvieron más impopulares después de la pandemia. Por más que haya asumido después en 2021, la recesión continuó Sí, un tiempo. sí, sí. Igual, o sea, Todos tuvieron un bajón. ahora que me hicieron acordar que Lenin Moreno estaba hasta ese momento, la otra cuestión que se me hace ahora, el narcotráfico que hay en Centroamérica y el negocio que hay atrás de eso, capaz que sea lo fundamental acá. O sea, Bueno, acá sí. estoy viendo que
estos chabones, los lobos, Ujú. tienen que ver con el cartel de Jalisco. O sea, gente picante, boludo. No, sí, tienen ahí vínculos con Colombia, también con todo el narcotráfico. Y es la segunda banda criminal más grande de Ecuador, que tiene 8.000 miembros, que Claro, es bastante. pero ¿fue una banda criminal o una banda político-criminal? Bueno, De estos izquierda. estos los lobos son como una banda tipo como las maras en Ecuador, viste, que Claro. están nomás dominando las calles y hacen negocio con la droga, ya está. Ujú. Que igual no sabemos si ellos fueron los que mataron al candidato. Ellos publicaron un video atribuyéndoselo, pero no se sabe bien todavía. Ajá. De los que lo mataron a Villavicencio, fueron 3 personas que iban en una moto, Sí. o bueno, en varias motos, ¿no? Y le dispararon mientras estaban en la moto y lo mataron. Ujú. Y que el video es medio raro porque Villavicencio estaba saliendo de una reunión que estaba haciendo, Sí, ¿viste? yo lo vi. Que se Claro. mete adentro del auto, Claro. cierran la puerta y ahí se escuchan los tiros. Claro, pero es como que el guardaespaldas deja como la puerta abierta como más tiempo del necesario, me pareció a mí. Como que se sube al auto Villavicencio y el guardaespaldas como que deja 3 segundos y ahí cierra la puerta. Sí. Eso es medio extraño. Y también que lo hicieron salir por la puerta principal del evento. Ujú. Y que como que el protocolo y lo que venían diciendo era que saliera siempre por la puerta trasera y todo blindado. Vos decís que fue algo más de un asesinato político, no criminal. No, puede que fuera criminal, pero que el guardaespaldas lo hubiera comprado la mafia, que ya fuera de la mafia, digo. Bueno, igual eso pasa es algo que pasa habitualmente en México. O sea que... Sí, México, Brasil, en América Latina, excepto en Argentina, O sea, acá en Chile y Uruguay, no tan, no. ¿Viste? Pasa Argentina, difícil. mejor país del mundo. Pero Claro. el resto de América Latina no es algo que no sea común. Bueno, eso veía en un documental de Netflix de los más buscados del mundo. Y el primer capítulo arranca con el Chapo. No, perdón, el Chapo no, con el Mayo Zambada, que es el 2 del Chapo. Ajá. Ajá. Y el tema es que al chabón no lo pueden encontrar porque la política, o sea, todo el aparato del Estado está metido dentro del narcotráfico. Claro, sí. Y ponele, si no querés estar, igual te obligan a estar porque, o sea, son testimonios que dicen, no sé, vos sos fiscal y decís, no, mira, voy a hacer las cosas bien y te dicen, bueno, te empiezan a mandar fotos de tu familia y de alguna No, forma claro, u otra tenés que entrar. Claro, ¿viste? estás o te chantajean, sí, no hay mucha opción. No, y aparte te chantajean elegantemente, había testimonios que decían tipo, che, bueno, comprá con nosotros y te dan un palo verde. Claro. Y boludo, es Y difícil. es lo que decía Milei de la mafia, ¿vio? Que decía, la mafia es el palo o la zanahoria, no hay punto medio. Ujú. O sea, es eso. Bueno, esto es lo que se dice, por ejemplo, de Venezuela y de Cuba. Más que nada ahora, después de la caída de los precios del petróleo, creo que fue en 2013, Ajá. y de la misma Cuba, que los gobiernos estos están financiados Mm. por el narcotráfico, que son narcodictaduras, por eso se las llaman narcodictaduras específicamente. Sí, sí, sí. ¿No? porque- Porque la pregunta es cómo hace Cuba para seguir existiendo, cómo hace para Sí, sí. financiarse. O sea, ¿por qué el narcotráfico, más allá de que Estados Unidos es el país que más demanda, Y cómo es que puede ser? justamente le venden a Estados Unidos. Claro, ese es el tema. ¿De dónde sale, no? La droga, ¿dónde está la producción? La producción está en México, está en Colombia, pero tiene todo un tránsito que pasa por Cuba también. Sí, Bueno, sí. igual ¿no? también, o sea, ponerle desde Colombia, que está ahí al lado de Ecuador, o sea, tenés la frontera que son selva, tenés la salida Sí. directa a México, y México está al lado de Estados Unidos, y después pensar, ponerle que no es que nacieron ayer, o sea, tienen por lo menos 40 años de existencia. Sí, más o Ponele, menos en 40 años, Colombia, a partir de los más, 70. boludo, porque ponele, en Colombia tenés el M-19, que Sí. después se hizo FARC, y las FARC vienen de casi fines del 60. Sí, igual la FARC también era más guerrilla política. Y más la bien. claro, FARC o sea- todavía es que no estaba tan fuerte. Claro, ¿no? Claro, Claro. o sea, se origina como guerrilla política y termina siendo una tranza. Sí, guerrilla política de izquierda y narcotraficante. Ambas Claro. cosas. Sí, Sí, sí. pero después dejaron lo político para ser directamente narco. Bueno, ahora las Claro. FARC están metidas en el Estado en Colombia, ¿no? Porque todo lo del acuerdo de paz, que ahora son diputados y todo. Sí, igual, viste, pasó algo parecido en México, pero no llegaron a tanto. Claro, y el tema es Y que en, además- en Ecuador, en El Salvador también, que en 2017 llegaron a un acuerdo con las maras. Claro, pasa que en El Salvador Sí. cayó Bukele y cambió todo. Claro. Y el tema es que El verdadero Ecuador... Leviatán, amigo. Claro, no, la pregunta Sí. podría ser si Sí. en Es Ecuador un buen ejemplo podrían teórico. seguir el modelo de Bukele, justamente.
Ese es el Puede tema. ser, a ver, no solamente para Ecuador, ¿no? Ahora porque hubo un asesinato en Ecuador, pero No, también claro, en pero- Colombia, también en la propia Venezuela. No, no, pero digo en Ecuador porque también es un país chico, Mm. que por ahí por eso, porque por ahí en un país grande como No sé Colombia si o cosas chico, a así. ver, Más chico que Colombia creo que es. sí, pero tiene una geografía un poco, es como la de Colombia. Tenés de un lado el Amazonas, tenés las montañas en el medio y tenés la costa y tenés Claro. muchas separaciones y hay mucho recoveco ahí, lo Claro, mismo que pasa en Colombia. sí. Entonces, El tema es ese, por ahí en Ecuador no sé. es más fácil porque es un territorio más sencillo. Hay que ver si eso es replicable en esos estados de ahí del norte de Sudamérica, ¿no? Yo creo que Podríamos el decir. modelo para Centroamérica es ya, obviamente. Para Sí, Guatemala sí. incluso hay candidatos que quieren copiar. Sí, sí, que lo Que dicen. lo veo muy viable, más allá de que Bukele haya dicho tenemos que lograr la unión de la República Federal de Centroamérica, la antigua República Federal de Centroamérica, Mirá. que se separó de México en 1821, Ajá. que duró hasta 1838 me parece, no me Ujú. acuerdo, habría que buscarlo. Era un solo país Sí, sí, antes, sí, sí. y se separó hasta Costa Rica, ¿no? Sí, Y se separó y buscaba la unión. Y si los demás países, eso sería interesante después para analizarlo, si los demás Ah, sí, países sí. copian el modelo y tienen buenas relaciones por ahí, puede ser, tenemos puede un ser. nuevo país. Pero, O sea, un país pero más bueno, grande. para países chicos funciona el sistema. Después Claro. países grandes, El tema es ese, países chicos, pero ¿verdad? si tienen un territorio, como decís, con tanta selva, tanta montaña, tanto todo, así es difícil. O el Y tema más- es ese, ¿cómo hacen en Ecuador si ya están metidos que dijeron que financian la campaña de muchos políticos y que si no cumplen Sí. su promesa van y los matan es impunemente? que sí. ¿Cómo hacer? Bueno, a ver, Pablo Escobar, Claro, sí, sí, sí. no sé si vieron la serie, yo no la vi, pero conozco un poco la historia. Pablo Escobar era candidato a presidente. Sí, Y Pablo Escobar, hay unos audios que dice que la familia de Pablo Escobar quería entrar en Alemania y no los dejaban, o no, querían salir, no me acuerdo bien. Ajá. Después lo podemos buscar, están en YouTube igual los audios. sí, sí. Y que él dice que va a empezar a hacer atentados contra cualquier propiedad alemana, o sea, amenazando a los alemanes. Sí, sí, sí. Y que te manejan todo. dejaban entrar a la familia. Y Escobar Ahora, era, todo esto- era un tipo... El tema es que es difícil también un hacerlo de un jodido. solo país por ahí, ¿no? Todo esto se relaciona con lo que decíamos el otro día de lo del fentanilo de Estados Ujú. Unidos y toda la crisis de droga en general de Estados Unidos. Que eso, que si Estados Unidos sigue demandando droga y sigue habiendo incluso que encontraron cocaína en la Casa Blanca, ¿no? Sí. Que no es que son las secciones marginales, que es gente de la política que avala eso. Sí, tal cual. Si esto es tan fácil de terminar, porque si vos tenés a Estados Unidos, como tiene Bukele, va que en El Salvador, Bukele tiene a Estados Unidos en contra porque le servía a El Salvador como pasaje de droga. Entonces ahí hay que ver si también Sí. es factible eso, o por ahí es factible, pero es mucho más difícil teniendo a Estados Unidos. Bueno, eso es lo que escuchaba la vez pasada. Como que se rumorea de que acá en Argentina los cárteles mexicanos ya están, sobre todo en Rosario. No se rumorea. O sea- los colombianos están por lo menos. No, o sea, no es algo que abiertamente, pero es como un secreto a voces que algunos tienen teorías porque ponele. Acá en el Gran Buenos Aires tenés bandita, tenés algún boludo que en una casa hecha mierda te vende Paco, ¿viste? Pero es todo así descentralizado, pero en cambio en Rosario es como una organización mucho más grosa. Sí, sí. Viene con la experiencia. Y tienen gente en la justicia. Viene tienen con el fiscales. currículum. No, Claro. Viene con el currículum. Claro, no, pero aparte- Experiencia tantos años. Claro. No, pero aparte de eso, ponerle la vez pasada, agarraron un chabón en Uruguay que lavaba guita para el cártel Jalisco Nuevo México y tenía conexiones con Rosario. Sí, sí. Y bueno, en Bueno, Rosario, es que no, eso la no tasa son de... rumores, es un hecho. La tasa de homicidios en Rosario Es es parecida similar a a la de Ecuador. Sí. O sea, Ecuador dijimos Sí. 25, Rosario el año pasado tuvo 22 cada 100.000 habitantes. O sea, un Claro. problema serio. Hay que ver si acá en Argentina, Y el resto de Argentina no, ¿cuál sería la tasa? el resto de Argentina es 4 cada 100.000 4 cada habitantes. 100.000 habitantes. O sea, Para muy que vean distinto. que la diferencia, ¿no? El resto del país, Claro. que hay Hay muchísima que ver menos si en violencia. Argentina lo podemos solucionar más fácil, siendo que el resto del país todavía no es que está tan cooptado. Si lo Claro, podemos ir como es fuera. una ciudad que es más o menos grande, con un conurbano de casi 2 millones de habitantes, Sí, sí. sería más fácil. Pues es solo Rosario. Claro. Ya si fuera Gran Buenos Aires ahí, Bueno, ahí sí ahí ya. sería un problema, pero todavía, como es una región más chica, todavía hay mucha... Esto es lo que pasa. Esto es lo que No hay, pasa. Ahora te no hay dejo. una economía de escala Ahora del te dejo. narcotráfico. El tema de Colombia, de Ecuador y de todos estos países narcos, retomando lo que dije antes, es Ajá. que hay una falta de infraestructura y hay mucho lugar para esconderse. Claro. En cambio, en el Gran Buenos Aires hay demasiada infraestructura, pues es una cosa urbana entera, entonces Sí, es sí. más difícil refugiarse en el Gran Buenos Aires. Claro, porque ya sí. están las infraestructuras. Mm. Y ponerle, no tenés una calle asfaltada, Claro. pero igual entrás. Ah, claro, sí, ¿Se sí. entiende? Entonces Argentina es un país por ahí grande,
ya fuera del Gran Buenos Aires, pero esto ya no es más de más fácil el acceso que Colombia, Ecuador. Y esto quizás es lo que marca un poco la diferencia, ¿no? De que por ahí es más difícil que haya un narcotráfico tan fuerte como en México, como en Colombia, Claro. en Argentina. Y además que Todavía, si la demanda principal viene de Estados Unidos, sigue siendo más económico hacerlo de México y Colombia, digo yo. No, y Claro. otra cosa también es mucho más fácil cooptar las poblaciones de Centroamérica y de esa región de Latinoamérica, Ujú. porque son países que está bien, son más estables que nosotros, tienen 2 de inflación, está todo bien. Pero son países que tienen mucha desigualdad y mucha diferencia entre Bogotá, lo que vive el de Bogotá y lo que vive del interior de Colombia o de Ecuador. Ujú. Y igual en México. Ujú. O sea, vos ves cómo viven, ponerle en estados del centro, Ujú. o por donde pasa la bestia, aquel tren que cruza de punta a punta a México, y la verdad que decís, acá es fácil que cualquiera con 2 mangos venga, te compre, y ya ganó impunidad, ya tenés sí. acá una base operativa, tenés... Otra cosa, espera que ahora te digo. Otra cosa es Otro que. punto para Argentina, acá somos igualmente pobres, boludo. Otro punto En todos lados. es que la droga de acá no tiene demanda en Estados Unidos. La Claro. droga de acá fundamentalmente tiene demanda en Europa. Y Argentina es Mira. el país productor más o menos, pero y de tránsito, ¿no? Y Claro. ahí va para Europa. Claro. Europa demanda menos que Estados Unidos, todavía, Claro. ¿no? Claro, sí, Entonces sí. eso también es otra cosa. Sí, sí, son distintos factores. Y el tema es que en Ecuador no sé si tiene solución la cuestión, porque de los candidatos presidenciales que había estaba este Villavicencio, que era como el Sí. más duro contra la droga y justamente lo mataron. Y después, bueno, la del correísmo no dice nada. El que es, ¿cómo se llamaba? Es Sonnenholzner. Este que es como el continuador de Lazo, más o menos, no es que el continuador, pero es como afín a Lazo. Sí. También como que dice, sí, lo vamos a combatir, pero medio ya está, como Lazo, que dijo que lo iba a combatir, pero en su gobierno es cuando tuvo todo el pico de todo, ¿viste? Y después los otros como que dicen, sí, más o menos, pero hasta ahí, como que se vive con cierto miedo de no querer criticar el narcotráfico. Entonces yo no sé si tiene una solución a corto plazo Ecuador de decir si van a poder salir de esto o si van para peor. Y sí o sí a la larga vas a necesitar una especie de Bukele, Mm. pero no va a tener los resultados tan rápido como en El Salvador. Bueno, igual El Es Salvador... que puede ser para los dos lados, ¿no? Una especie de Bukele o una especie de Chávez. Igual, Y la Chávez lo va a fomentar. Bueno. Para Chávez sería el El financiamiento. Salvador, boludo, tiene la superficie que tiene Tucumán. O Sí, sea, es fácil pero controlar. con 6 millones de habitantes. Pero es fácil controlar un mucho territorio más que fácil, lo cruzás en 3 horas, lo cruzaste de punta a punta. Ajá. Sí, sí, sí. El tema es ese, que encima si vuelve a ganar el correísmo, ¿no? Ya Correa dijo desde Bélgica, que está exiliado en Bélgica, dijo que Es Ecuador... el Puigdemont latinoamericano, boludo. Sí, sí. Y dijo que desde que él se fue, que Ecuador se convirtió en un estado fallido. Y que el tema es no ver si no vuelve el correísmo y restauran, digamos, la paz, ponele, pero lo hacen tipo Venezuela, que es como, bueno, paz, pero ahora nosotros manejamos la droga y es paz mientras vos no te quejes y no hagas nada. Bueno, estoy viendo, no sé si lo dijeron recién, estos chabones también dicen que tuvieron que ver con los motines que pasaron en 2021. Y es probable. Bueno, estos tipos dicen que tienen que ver también con un atentado que le hicieron a una diputada hace creo que 2 o 3 semanas. Y que además también mataron al intendente de Manta, que es una de las ciudades principales de Ecuador. Y lo mataron también justamente. O sea, están bastante fuertes. Mataron a un candidato, a un intendente. Hicieron un atentado contra una Boludo, diputada. viste que... Boludo, es rarísimo esto de Argentina, ¿no? Porque estamos hechos mierda, todo lo que vos quieras. Pero no tenemos los quilombos estos que tienen países porque, no sé, que están dolarizados, que no tienen Ah, es que inflación. el problema de Argentina... Partimos de otro lugar. Claro, el Totalmente problema de Argentina es la diferente. economía. El problema de ellos es que podríamos decir casi que están en una guerra por el control del Estado, ¿no? Del monopolio de la violencia. Sí, lo tienen, esa guerra la tienen más o menos desde hace bastante tiempo. Claro. Incluso antes de ¿Sabes la droga Lo que para mí los Claro, caga, sí. boludo. tenía ciertos fenómenos de falta de que el Estado, por ahí a excepción del caso de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana. ¿Cómo se da la Revolución Bueno, Mexicana? pero eso fue hace más de 100 años. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que antes de la droga ya tenías un problema desde el Estado-Nación de reafirmar su soberanía. Sí, A sí, eso puede voy. ser, sí, sí. Donde vos tenés muchos caudillos, lo ves en México, Emiliano en el sur, Pancho Villa en el norte, Sí, sí. y otros, y todo Claro. lo que hubo en el medio, que Claro, incluso claro. los mataron. Entonces vos tenés esa especie, ¿no? De que no es federalismo. Que acá en Argentina más o menos, porque es un fenómeno medio latinoamericano. Porque Claro. en Argentina tenías caudillos también. Claro, acá se dio, pero lo que pasa es que el Estado Nacional lo... Pero Buenos Aires se lo- logró imponer en Pavón. Sería interesante pues, analizar Sí, eso sí, también. Sí, sí. Igual ¿qué vas a decir? acá
O sea, acá o sea, acá se impuso el Estado y después se vio cómo se armaba la nación. Y ahí capaz Sí, que te ordenó se mucho impuso, más. se impuso Buenos Aires con Mitre y después sacaron a los porteños, entre comillas, sacándole la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Claro, pero, o sea, pero Con- tuviste con el Roca. Estado que se empezó a expandir y después de ahí sobre eso empezaste a construir la argentinidad porque no tenías bandera, no tenías nada antes y después sobre esa construcción se hizo la imagen del Estado argentino. Claro, aparte que Argentina Claro. era un país muy chico que tenía 1 millón de habitantes, Claro, y sí. que no sí. tenía la Pampa, ni la Patagonia, ni el Chaco, Sí, sí. y apenas Misiones. ¿Mm? Era mucho más chico, mucho más fácil. No, sí, el tema es ese, que pudo haber un Estado nacional que a lo largo de décadas, eso, con distintas herramientas se reafirmó e impuso su autoridad y quedó como el monopolio de la violencia del Estado. Allá no, allá como que siempre estuvo eso latente de, bueno, puede venir una banda de gente organizada y tomarte el Estado. Igual yo creo que, o sea, Hay que también, tomarte una zona, Claro, sí, una zona, sí. una región y así. igual también Sí, un sí. poco lo condena la geografía que tienen. ¿Viste? Exacto. Poner región montañosa Ujú. donde podés plantar coca. Es decir, Es la ventaja de Argentina. Eso, Tenés todo llano y tenés los Andes al fondo. claro, vos decís, Más o poner- menos llano y todos los Andes al fondo. Vos ves, no sé, los Andes peruanos, los Andes ecuatorianos. Claro, pasa por el medio. No, aparte Sí. son todas zonas montañosas donde no llega nadie, ¿viste? Los narcos. O sea, eso me encanta, eso me encanta. O sea, pero tienen un ingenio, boludo, que, no sé, el ejército no puede llegar a una montaña, pero los chabones están ahí, ¿viste? ¿Cómo llegan? Solo Dios sabe, boludo. Y porque son gente de la zona. Y eso. Y eso, Dale, dale. y eso es como, o sea, los caga eso, los caga o sea, la geografía y la diría- plantación, o sea, Y yo diría- biosfera, ¿sería? y- Sí, biosfera. O sea, Sí, el bioma, el no, lugar, la o región. sea, que te Claro, sí, favorezca sí. que en los Andes la hoja de coca salga hasta las paredes. No, sí, el ambiente, sí. La yo- cercanía con Estados Unidos y con la salida al Pacífico. Sí, y- De Colombia salir por los dos lados, o sea, es como... Y otra cosa, agregarle el factor cultural de las personas que tienen, o sea, hay un caudillismo cultural Ujú. que hace que la gente se vea permeable a Claro. seguir a un líder. Claro, Ese sí. líder puede ser Emiliano o puede ser el Chapo Guzmán o, No, sí, o puede Pablo ser. Escobar. De hecho, eso es lo que pasaba. Sí, Se hacían sí. hospitales, hacían Claro. escuelas. Claro, ese es el tema, que Claro. además después Es está que el es lo otro mismo, lado. nada más que se dedican a la droga, pero es lo mismo. Claro. Es más mafia que gángster, porque no son tan gángster, es mafia, que cuida a la familia. Es un Sí. poco más así, el latino en general, no de América Latina, sino también Sí, sí, sí. para, o sea, España, Sí, Italia, o sea, no los sé si países darle, mediterráneos. no sé si darle tanta profundidad, que los chabones no tenían por ahí tanta plata y vienen en la pobreza, y viene un tipo que te hace hospitales, te hace escuela, te da un trabajo, y vos que lo vas a criticar, es como lógico. No, y aparte también otra cuestión de que lo aspiracional, ¿no? Porque ponerle un pibe que no tiene nada y de golpe encuentra que capaz de venir los falopos laburando Claro, puede ser alguien en la vida. Claro, y aparte es como la visión de que tienen ellos en general, ¿viste? Eso escuchaba el otro día, boludo. Ujú. Que los pibes que chorean acá como que más allá de la falopa ven como en tener cosas como un símbolo de estatus. No, Que sí, me sí. imagino que es lo que pasa allá, ¿viste? Ujú. Igual creo que eso también tiene que ver la educación, porque, o sea, a mí me pasa, ¿viste? Que mientras más lees, como que menos bola le da a las cosas materiales. Te vas a elevar ahí al mundo de Platón. Claro, el nihilismo, boludo. Y... No, o sea, no, el nihilismo no es justamente. No, el nihilismo no es. Bueno, pero el nihilismo te enseña a que mientras menos tengas, sos más feliz. Sí, sí. Pero es como que, bueno, eso, el que lee filosofía como que entra en esa falopa de prescindir de cosas, pero si vos vivís en un mundo sin educación y capaz que para vos, no sé, tener un celular sea lo importante y trascendente en tu vida. Muy progre palermitano tu Sí, comentario. boludo, sí, sí. Sí, no sé, son una combinación de factores. Por un lado es cierto eso de la educación, es cierto de los factores económicos, también por ahí una idiosincrasia distinta en la cultura, el terreno, el factor de que Estados Unidos, que la mayor potencia del mundo, te demande ese producto Ajá. constantemente, eso importa mucho, ¿no? La estructura del Estado, los factores históricos, y todo eso se combina y te da, bueno, el quilombo que tenés ahora, ¿no? Ujú. Y el tema es ese, cómo resolverlo, que hasta ahora yo creo que hay 3 modelos, podríamos decir. Hasta el modelo... Para resolverlo, ¿no? No, para resolverlo, no, más que 3 modelos, Para 3 sobrellevarlo. 3 salidas, digamos. 3 Ujú. salidas que pueden pasar. Por un lado tenés la salida venezolana, que es que nada, que eso termina de conquistar el Estado y ya está, el Estado pasa a ser que esa banda... El que pasa- administra eso. Claro, el Estado pasa a ser la banda narcotraficante Ujú. y ya está, y tenés paz Un mientras... narcoestado comunista. Claro, un socialismo. Sí, no sé si ya comunista. Planificarlo Sí, desde, claro. sí, desde planificación centralizada de lo que ya existe.
Claro, sí. Y nada, que vos tenés paz y monopolio de la violencia mientras no cuestiones nada. Si cuestionas algo, ya está, Claro, vale. vendés droga, pero no mates Claro. a la gente. Lo que Claro. decía pasar Romper el estado de guerra. Claro, esa es una salida. La otra salida es la salida de Bukele, que es al revés, ¿no? Que el Estado... Lo mismo, pero combatirlo. Claro, combatirlo y que gane el otro sector, ¿no? Claro. Y que sí pueda exterminar a la droga o a los narcotraficantes y hacer un Estado como el clásico, ¿no? El Estado de Derecho, monopolio de la violencia, y acá mando yo. Ujú. Y la tercera es que esto siga por décadas, ¿no? Que siga siendo décadas de estados semifallidos, con una democracia así medio trucha y que ya está, siga esta situación y no se solucione hasta que pase algún otro evento. O hasta que Estados Unidos deje Hasta de que- mandar Claro, falopa, hasta que boludo. cambie la coyuntura internacional, sí. Y pasa que Esa es también, la- boludo, la guita que mueve el narcotráfico es una bestialidad, boludo. Claro, sí. La vez pasada escuchaba, viste, como no son números que vos conocés, porque obviamente no dan, che, mirá, no te hacen una declaración jurada. Claro. Pero se estimaba que en el mundo, más o menos entre 400 y 900 mil millones de dólares. Igual eso es de estimaciones, ¿viste? Porque nadie conoce en realidad, pero más o menos. Yo creo que voy más por los 400 mil millones de dólares Ajá. que mueven los tipos esto. Y vos te ponés a pensar. Pero que te por viene- año. Sí. Y igual es un montón. Te viene O sea, Argentina, con boludo. eso en un año pagás toda la deuda argentina, no la del FMI toda, en pesos, en dólares, todo. Bueno, por eso te digo, o sea, son estimaciones Sí, sí. que nadie sabe, pero como son redes también organizadas por todo el mundo y que tienen alcance por todos lados, no sé. Sí, más que nada por todo Occidente, ¿no? No sé cómo será el tema de la droga en África o en Asia. Tienen, o en Oceanía. no en ponerle los carteles de México tienen conexiones en China. Sí, mirá. Mirá, y eso no sabía, pero debe tener también alguna conexión por allá, sí, sí. Pero nada, ese es el problema que hay. Y bueno, la consecuencia que tuvo esta vez, que fue el asesinato de un Una candidato. vez un presidencial. economista que leí lo definía como el modelo ideal de organización. Como el modelo ideal de organización. Por cómo funcionan, o sea, funcionan demasiado bien y creo que el tipo iba por lo ideal por lo que no pagaban impuestos. Ujú. Pero es como, o sea, es literal, O sea, boludo. es un negocio muy rentable porque tiene demasiada demanda. Es como Claro. industria. A ver qué otra industria. Como que ¿Qué tiene otra producción sería mucha equiparable? demanda y además tiene una oferta limitada porque es ilegal. Claro, Entonces es eso te hace como. subir el precio. A ver, el. Igual, o sea, si te pones a pensar desde el punto de vista empresarial, boludo, o sea, imagínate poner el Chapo, que el chabón creo que no terminó la primaria, y armó una multinacional que se dedica a producir falopa, que tiene conexión en todos lados, y decir, Sí. no sé, si el chabón no sé, se ponía, capaz que superaba Coca-Cola, se ponía una empresa de gaseosa, boludo. Sí, con la o no, inteligencia porque por que ahí- tiene, boludo. Por ahí la inteligencia que tiene para armar una banda narcotraficante no te sirve para tener una empresa legal. Tienen puntos en común, pero puntos distintos Ujú. también. Tenés todo el negociado político, ¿no? Las amenazas, la apriete. Bueno, la empresa privada también. Igual creo que la droga tiene más demanda que Coca-Cola. Y es posible. Genera es posible. más, genera más adicción. Sí, sí, eso sí, eso sí. Entonces ya el mercado es más fácil que te compre. Es más fácil que tenga más Claro. demanda, simplemente. tenés Bueno, más ahí está demanda. lo que te dicen, ¿no? Si puede ser una solución, lo de decir, bueno, liberalizamos la droga para que haya... Despenalizar. Claro, para que haya más oferta, entonces como hay más oferta va a ser menos rentable y va a hacer que no, las bandas narcotraficantes no sean tan poderosas. No, eso sí, pero a ver, es más fácil obtenerlo, vas a tener más, o sea, la demanda se va a mantener igual, aumentaría la oferta, sí, y vas a tener más satisfacción de esa demanda. Y vas a tener Claro. más gente drogándose. Sí, sí, Habría sí. que ver Que depende, si- depende hasta qué punto, porque si te es si ya deja de ser rentable, porque yo he vivido viendo este documental porque me encanta, boludo. Ajá. Y ponerle un ladrillo de merca de 1 kilo, cuando sale de Perú o de Colombia, de alguna zona selvática, vale más o menos $10.000. Llegó a Estados Unidos y vale $100.000. Claro. O sea, cuando deje de ser negocio eso, y ponerle, si vos decís, bueno, liberalizamos, Sí, el sí. precio lógicamente va a caer. Y capaz que deje de ser negocio y dicen, che, muchachos, ya hicimos toda la guita. No, dejar de ser negocio no creo, va a ser menos negocio. va a ser en todo negocio, pero van a haber más competidores, caso. Claro. va a haber más calidad, incluso se va a invertir en eso, porque Sí, sí, tiene va demanda. a haber mejor droga, digamos. O sea, demanda va a seguir existiendo porque es una cuestión, si se quiere, biológica. No sé si biología, no sé ese si es el hoy en tema. día hay la misma demanda que había hace 100 años.
Ahí Yo no creo- existían las mismas drogas. ¿no? Está bien, pero yo creo que el tema fundamental es a resolver ese, los factores, si querés, económicos, políticos, culturales, que te hacen que surja esa demanda. Yo no creo que la demanda sea una constante que no se puede cambiar. ¿Qué opinás de los controles de calidad que se le hace a la droga, boludo, en Canadá, en Europa? Ah, y sí, lo tienen como un producto más legalizado. Ujú. Bueno, O sea, vos es como ponele- ¿Allá la- está toda la droga legalizada? No está legalizada, pero vos ponele entrar a una fiesta electrónica en Holanda o en algún país de eso. No, en Holanda sí está legalizado. La marihuana. La marihuana. No, toda la droga no, pero hay drogas que sí. Pero vos ponele entrar a una fiesta y tener un puestito del gobierno y vos le decís, che, a ver, ¿qué onda esta pastilla? Y te hacen un test ahí en 2 segundos y te dicen, mirá, tiene MD, esta piola. Y vos decís, ah, no me pasa nada. O capaz Sí, que sí. te hacen una que no tiene MD y te dicen, a ver, ¿qué tiene esto? Y vos te das cuenta y decís, uy, me cagaron. Pero y pensándolo, no la tomás. no es tan distinto de Venezuela, ¿no? El Estado te vende la droga. No, Sí, sí. no te la vende, te la analiza y te dice, che, si tomás esto, no la quedás. Pero es legal, o sea, lo permite, Sí, sí. en la práctica lo permitiría Venezuela, ¿no? En la Claro, práctica, sí, y Holanda haría lo mismo. O sea, la práctica sería más o menos lo mismo. Sí, en realidad Claro. no hay una persecución contra el que consume, es como que se lo ayuda a consumir de forma segura, incluso ponerle en Canadá hay salas que le dicen salas limpias, algo así, Sí, sí. donde vos entras, te inyectas heroína o bueno, ahora fentanilo que está de moda. Sí, en Canadá es más extremo, no es marihuana, ya cualquier droga. Claro, vos entras, o sea, te dan jeringas y te da una sobredosis de una enfermera que te suministra Narcan y Sí, sí. después te vas, ¿viste? Sí, Es como sí, sí. entrar a un café, boludo. Con la tuya contribuyente. El tema ese que mientras siga existiendo esa demanda en Europa, Estados Unidos, no hay solución. O sea, yo pienso, ¿no? Desde Ecuador, desde un país de acá de Latinoamérica, ¿cómo lo vas a solucionar? Lo tienen que solucionar ellos. Ujú. Bueno, la demanda es de ellos, más que nada. La otra sería crear un sistema o algo para desintoxicar a la gente. Poner plata ahí. No, bueno, si Y eso que- tiene Portugal, creo. Que Sí, Portugal pero lo no un quiso sistema, que- a ver, bueno, que haya una droga o una especie de medicamento. O sea, como una antidroga. Claro, una antidroga que te haga rechazar la droga ni bien la consumís. Que te dé asco. Así no una sé, vacuna algo. contra la droga. Una vacuna, algo para romper con la demanda. Es que igual, yo creo que eso tendría el problema de que ya con toda la demanda que hay, habría mucha gente que no se la querría poner esa vacuna. No, yo creo que sería un paso para los consumidores que pierden el control. Que No, te dicen sí, que quieren eso- salir. Sí, y eso ayudaría, pero no creo que sea la solución definitiva. No, tiene que haber una combinación, pero Claro, sería claro. un paso. Igual ya hay, Sí. ponerle en España, en Estados Unidos, hay tratamientos para los adictos a los opioides que le dan metadona, que es como un... Bueno. No, es como un opioide sintético que reemplaza... El tema es que todo eso lleva tiempo, lleva voluntad, No, lleva digo, organ- hacer una política intensiva en eso. Claro, sí, sí. Y puntual, con un El plan. tema es ese, ¿no? Que necesitas voluntad política y Sí, organización. Sí, totalmente. Que por ahí por eso también les molesta a mucha gente Bukele, porque Bukele mostró que con voluntad política se puede hacer, no es que es imposible, que Sí. no se puede ganar la lucha contra la droga, ¿no? Quizás la solución sean los pequeños estados. La solución, Pequeños estados. Así. dividir a Argentina en 200 estados distintos. Y si yo creo que el máximo de población tipo 300.000 es lo ideal para hacer una democracia directa. Eso era Grecia. Atenas tenía más o menos 300.000 habitantes en su Sí, época no, de auge. no. La de democracia era 300.000 habitantes. Nos ahorramos kilómetros. Los cantones suecos. Suizos, sí. Cantones Un suizos. modelo interesante. Sí, Mira, sí, sí. reivindicando Europa, chaval. Bien, te volviste europeo. Ah. Y demócrata. La de democracia más. Nada, pero si vos pensás cómo funcionan los cantones suizos, A mí me gusta el tampoco modelo. es que... Que la nación se ocupe de cosas muy fundamentales, o sea, cláusulas pétreas, si se quiere. Claro, sí, cosas Cláusulas constitucionales, digamos. pétreas. Sí, Sí, algo yo estoy de acuerdo, sí. que, no sé, defensa de la propiedad privada, bueno, obviamente defensa, seguridad por ahí, Sí, Aparte sí, hay más defensa de la control, propiedad privada, boludo. algo que los pequeños estados no pueden Sí, sí. cambiar, ¿no? ¿Qué onda, amigo? Entonces con la democracia se come, se vive y se educa. Con la democracia directa se come. No es lo mismo. Te volviste con la- neo-alfonsinista. Claro, con la Ojo que hay alianza con el radicalismo porque a muchos que les gusta eso. No, igual, espera, esa versión...Igual vamos a hablar de eso. Claro, Podría- vamos a hablar podría- ahora de las podría ser elecciones. un porque análisis. este por ahí lo ven muchos ecuatorianos y dicen qué carajo están diciendo esto. Claro. Sí. No sé Ponele si... que no van a ver ecuatorianos. Mirá que en ojalá. Ecuador, yo por qué te Hashtag dije... Ecuador, no, ponele yo por qué hashtag. te dije de grabar este, porque el de Bolivia y el litio ya va a casi 700 visitas. Sí, al final Y era subió- no era un éxito y de repente son No, un no, éxito. porque es como que no subió de repente, pero todos los días iba subiendo de a poco y van Sí. comentando bastantes bolivianos.
Así que si no tiene nada más Ahí que va, ahí va, ahí va, decir... ya tenemos el mercado. Sí. Ya le metimos la droga, ahora tenemos que organizarlo. No sé si no tiene nada más para decir de Ecuador, iba a leer estos comentarios. Dale, lee o los quieren cerrar comentarios. con algo de Ecuador, yo creo que dijimos todo, No ¿no? sé. Igual Muchas más, cosas más de más. Ecuador, más que de claro. Ecuador hablamos de la falopa. boludo. No, bueno, sí, el problema que tiene Ahora con por ahí la no droga. era ahora, viste, dentro de unas horas sale una noticia de que fue una cuestión política, de que en realidad incriminaron a las bandas, y nosotros hablamos de Claro. cualquier cosa. No, bueno, pero la banda de que fue dijo... Correa. Se autoatribuyó esto la banda. Sí, bueno. Pero bueno, igual de Ecuador por ahí hablamos cuando elijan al nuevo presidente en 2 semanas. Claro. No, en una Claro. semana. Bueno, Claro. en una semana es la primera vuelta, pero la segunda vuelta falta. Bueno, ya lo bajaron, boludo. Bueno, Hay que ver cuántos quedan por elegir. nada, como cuántos quedan, amigo. Con que no bajen, si bajan a 1 por día, bueno, sí, pero si no. El tema es ese, pero bueno. Leyendo lo de Bolivia, los comentaron varias personas, ¿no? Uno los puso, Bolivia ya tiene un reactor nuclear ruso y ahora tecnología Sí. iraní, es perfectamente comprensible. O sea, parece que... No sabía eso que Bolivia tiene un No, reactor sí, ruso. sí, incluso hace un tiempo tenían su propia lanzadera. Mirá, Que mirá. habían hecho, pero era por los chinos, ¿no? Mirá, o sea que... O sea, sí, con se China están y con Rusia y con Irán, sí. O sea que están más Sí, con están ese eje de lo que parecía. Incorporando infraestructura, ¿no? Sí, sí, sí. Después, Capital. bueno, nos habla uno que supongo que es boliviano, nos dice, pregunta, ¿a Bolivia quién le tiene que pedir permiso para dirigirse a donde quiere? Tienes razón. No, está bien. También tiene razón. Nosotros pasa que hablamos de geopolítica de Occidente. Claro, buscamos. Claro. O sea, Cosas que nosotros nos afectan a decimos nosotros Bolivia también. puede hacer lo que quiere, pero analizamos las consecuencias. No, Analizamos tampoco es un deber ser, puede. Decimos, a ver, es un Estado nacional. Claro, sí, por eso puede hacer lo que quiere, sí. Claro, analizamos, Hace lo que quiere, analizamos pero es un las Estado causas nacional. de por qué pueden tomar esa decisión, pero después quedaron Es un en Estado qué, nacional. boludo. Después Que podemos- sea un Estado asociado a Claro. Irán, no pasa nada. Después podemos opinar qué es lo que nos conviene como región, a dónde pensamos que deberíamos aliarnos o qué posicionamiento geopolítico deberíamos Claro. tener nosotros, Argentina o Bolivia o la región en conjunto, Claro. o tal vez la región en conjunto no, y la patria grande es una cosa Claro. que no sirve. Ah, bueno, yo No pienso sé. que sí, que los países Podemos analizarlo latinoamericanos también eso. deberíamos tener un interés común y que esto puede perjudicar eso, pero bueno, es una opinión, ¿no? Después nos dicen, Bolivia tiene uranio, ese es el detalle. Claro, sí, eso es lo que dije en el momento, Claro. que venían por el uranio Sí. para las plantas que tienen y también creo que para el litio. Claro, Eso es para lo el que litio. habíamos dicho. Y por último nos comenta Sí. uno que supongo que no es boliviano, que nos dice, jajaja, con los bolitas, Perú, Argentina y Chile cuando les cierren sus fronteras, ¿por dónde van a exportar sus productos? Bueno, a veces por ahí es chileno. Los chilenos le tienen bronca a los bolivianos. A los bolivianos más a los chilenos que los chilenos a los bolivianos, que yo sepa. ¿Sí? Sí, por lo de la guerra, ¿no? La guerra del Pacífico. Claro, sí, la guerra del Y Pacífico. por todos los conflictos que tuvo entre medio, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de que el comentario... Igual, los peruanos, sí, ahí no hay tanta pica, que yo No. sepa. Más allá de que es para burlarse, es cierto, ¿no? Que si Bolivia, o sea, le cierran la frontera, va a tener un problema. Sí, en realidad Así que ahí todo tiene yo, que pensar. yo presiento que toda Latinoamérica nos odia, boludo. Antes sí, ¿por qué? durante el siglo XX sí, porque era el diferente. Por eso está ese mito de que nosotros somos... Bueno, eso no es mito, es verdad. Igual no pasa Que- por verduguero, que boludo. somos orgullosos. Bueno, es verdad, Argentina es un país orgulloso, pero de ahí que sea un poco creído, no sé si en la cultura argentina está eso, de ser altanero o desagradable, porque después cuando No sé. vienen acá los extranjeros dicen, ay, qué amables que eran. También Yo no los porque tenía así. es mucho la imagen del porteño. Sí, pero el porteño tampoco es alguien asqueroso para el que viene acá el inmigrante. No, No, pero no. yo creo que en redes como que se nos va la mano. Somos orgullosos de lo propio. Igual eso era bastante, yo creo que hoy en día no, Yo no es creo que que odiar a La vez, Argentina. la vez pasada leí un comentario, boludo, en Twitter, no sé, que nos bardeaban los chilenos. Ah, porque querían recuperar la Patagonia. Y Sí, bueno, hay muchos chilenos que dicen que eso es cualquiera. bueno, y el chabón le decía, cerré el orto, no sé qué, dice, te ganamos la Patagonia y ahora viví en un pasillo. Sí, van a ser el chiste, ¿no? No, Que bueno, no pueden eso- dormir, tienen que dormir todos así. No pueden dormir del otro lado, sí. Pero esos son todos memes de internet. Tienen que dormir uno arriba del otro en línea. Sí, Yo creo que en bueno. la vida real, no. Hoy en día, por ahí antes sí que había más como esa envidia, esa molestia a los argentinos, pero... hoy Con en Perú día no, ya- con Perú supuestamente Claro. está todo bien. Después de San Martín. Pero hoy en día yo creo que con la mayoría está todo bien, ¿no?
No sé, no noto que haya No tanto. sé, a Chile tampoco lo quieren últimamente, estos últimos años. ¿Acá en Yo creo- Argentina? No, Argentina en general, viste, por el tema Patagonia, Malvinas. Ujú. Más que nada los más viejos. Ahora, actualmente los pibes no tanto, creo. Sí, sí. Igual vos ven, Pero los demás países de América Latina tienen como también un poco de resentimiento igual contra vos ven, Chile últimamente. capaz que una Puede cuestión ser, más puede futbolera, pero no sé, juega River en Brasil y nos rompe los pesos, o vienen los chilenos acá y Sí, en la pero bombonera eso te es rompen fútbol. los pesos, ¿viste? Pero eso es fútbol, Bueno, eso pero sí. claro, Claro, el fútbol, te dicen, pero el acá fútbol es el El fútbol. fútbol con Brasil siempre es así. El fútbol como que cualquier equipo brasileño es así. Yo vi Claro. hinchas de Boca o hinchas de River que jugaba el otro, o sea, hinchas de River que jugaba Boca o hinchas de Boca que jugaba River en Brasil, que decían, o sea, es el equipo rival, pero prefiero que le ganen a los brasileros. Hay muchos que no, Y sí, acá, pero muchos que sí. Y sí, Que porque, quieren que le ganen a los brasileros, que son más nacionalistas que porque es el rival de acá antes que el brasilero. Claro. Igual también, boludo, yo creo que un poco... Sí, somos pesados, vos vas a cualquier país del mundo y hay un argentino, no sé, pasa algo y en algo está metido un argentino, boludo, y del mundo O decís... sea, te estás volviendo muy. Plaga, boludo. Te estás volviendo muy termo de Argentina. No, No, sé, no, también pero- podría decir lo mismo de un estadounidense. No, Los pero vos... estadounidenses están en todo también. No, pero Sí. estamos en todos lados, literal, no sé, tipo, no sé, en Europa pasó algo, no sé, se derrumbó un edificio, vivía un argentino. Se cae un avión en algún lado, había dos argentinos. Bueno, eso es porque los noticieros de acá siempre cuando hay un argentino te lo ponen, por eso. Sí. No sé, yo que Pero somos por ahí de, plaga, los, de boludo. 100 edificios que se caen, no sé, en uno hay un argentino, pero justo te pasan ese. No sé, yo creo que somos re plaga y no sé. Sí, pero acá, viste, exacerbamos un poco eso. Y otra cosa es que durante el siglo XX sí fuimos un país, no te digo una potencia a finales del siglo XX, pero a principios, y la bolsa argentina a principios del siglo XX movía más guita que todos los países de América Latina juntos. Sí, sí. Entonces sí éramos un país determinante y un país importante que tenía vínculos y hegemonía. Sí, como mínimo una potencia regional. Entonces, bueno, obviamente vas a estar mediáticamente Claro. presente. Igual siempre es como que hay cierto rencor a la potencia, ¿no? Por algo el Sí. país más odiado del mundo es Estados Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos. Es más odiado que Afganistán, boludo. Y sí, Corea porque. del Norte. Y porque los únicos que quieren a Estados Sí. Unidos son los que están en Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. Y el segundo más odiado creo que era la Unión Soviética, así que ahí tenés las dos potencias. Claro. Así que- O Corea del Norte, China. Bueno, por eso, están en por esa eso lista. todo el país Sí, odia sí. a la Y cava, hoy, boludo. y hoy día Rusia. Claro. Hasta los del interior de la provincia lo odian a los porteños, boludo. Y yo creo que... No sé si odiar a los porteños. No, pero hay un resentimiento histórico con Buenos Aires. Porque Buenos Aires, a ver, capital virreinal. Andá a decirle a alguien que vive El en puerto. Mercedes que es porteño, boludo. Sí, sí, caga del la interior. vida. Pero que es porteño. Pero no sé, yo creo que eso por ahí es más de alguna provincia del interior del conurbano. Pero al interior de la provincia de Buenos Aires no sé si están así. Si bien alguien Yo creo que el interior de la provincia y las demás provincias sí tienen una especie de resentimiento con ¿Qué los hace porteños. vos si Más viene o menos, alguien y te sí. dice, vos decís, che, soy de Zárate? Ah, sos porteño. A ver, no busques casos particulares de alguien. Claro. Tenés que hacer una encuesta. Siempre te vas a lo mismo. pero Vos qué sí, hacés si yo pasa estoy de tal acuerdo cosa. con lo que decís que hay un resentimiento histórico Puede ser, con el puede ser. porteño. Pero bueno, Particular. no No sé. sé si es resentimiento, pero nadie quiere ser porteño o que lo comparen con un Bueno. porteño. Y yo creo que sí. Es una No es tipo especie que de odian a los resentimiento. porteños, pero vos, no sé. Hay toda clase de excusa. Por ejemplo, yo escuché mucha gente del interior que te dicen, no, bueno, los porteños viven de nuestro trabajo. Cuando en realidad sería al revés si vamos a los números de la coparticipación. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una creencia de que el porteño, lo que dijo Gildo, que es el Sí, vago, Sí, que no trabaja, que que no no sabe lo que es trabaja una y que viven de lechuga. nosotros. Bueno, Formosa Viste no aporta absolutamente nada, pero bueno. No, no. Están ahí. El Jujuy formoseño, tampoco, el Chaco, formoseño, vos que te el agarrás. formoseño que es Sí, inteligente boludo. lo sabe. El formoseño que es inteligente sabe Ay, que Jujuy el Formosa. año que viene va a aportar $1.000 millones exportando litio para batería. Sí, boludo. pero recibe más de lo que aporta. Ah, pero boludo, vos querés pesos que participar o querés dólares. A mí me chupa un huevo los pesos, boludo. Ah, pero Jujuy de Pero coparticipación con tiene con saldo lo que- negativo. Es la plata que recibe el gobernador y con lo que se mueven los estados provinciales. Boludo, somos Es así. producimos, mirá, pasamos de producir 200 millones a producir 1.000 millones. Viste, le Pero tocás ojalá, le tocás si Jujuy y se enoja. Si Jujuy se convierte en una provincia productora fuerte, Y sí sería el bueno Estado para el Nacional va a país. decir, venga a repartir. Y ahí, Claro. y ese es el tema. Y ahí vas a porque empezar a criticar la acá es coparticipación. muy- Sí, es más- siempre la critiqué, acá es boludo. más- Siempre me pareció el peor invento de los milicos. Es más difícil que se dé movimientos autonomistas en las provincias, no es como en Estados Unidos que por ahí es más fuerte,
Es más difícil acá porque la economía se concentra toda en Buenos Aires. Sí, En sí, Buenos porque Aires, no se van a Montevideo. separar del país y dependen del país, justamente. Claro, entonces ellos buscan unión. Ellos crearon este tipo de federalismo, Sí, sí. que era sacarle la plata al puerto. Sí, es algo sí, sí. histórico en realidad, porque ellos querían separar la ciudad de Buenos Aires a la provincia Sí, sí, para sí. usar la plata del puerto, ayer- porque la usaba Buenos Aires. Ayer Sí, vi sí. un tweet que estaba buenísimo, boludo. Decía, todos los días digo, qué ganas que vuelvan los mazorcas. Y mirá, Sí, ¿ves? sí. Ese es el tema, ¿no? ¿Quién es el referente más importante del federalismo? Que él dice que no era federal, ¿no? Es Rosas, ¿o no? Sí, sí. Y Podemos Rosas decir. se quedaba con la plata de Buenos Aires que decía, es mía. Yo soy bonaerense y esta plata es mía. El puerto es mío. Vos, Santa Fe, tenés tu puerto, es en el río y bueno, mala suerte, no tenés mar. Sí, sí. Tenés río y otra provincia que no tiene ni río ni mar y bueno, mala suerte. Pero somos federales, cada uno usa su plata. Sí, sí. Y bueno, Y bueno, Igual yo lo Urquiza reivindico. dijo, chao. ¿Vos qué opinás de Rosa, amigo? Gobernador de No, provincia, qué sé yo. boludo. que sé yo, tuvo cosas buenas y malas, amigo. Es lo mismo, cosas buenas para Buenos Aires porque no dejó que Claro. le saquen la plata durante mucho tiempo. Cosas Sí. malas porque retrasó la organización del país. O sea, el país Claro. hubiese ido mejor si hubiese hecho otras cosas también. Vale, Aunque bueno. también defendió al país en las invasiones. Bueno, en uno los quiere, franceses. no sé si quieren Nos ir fuimos, cerrando porque nos fuimos. Sí. No es que nos fuimos Tenemos que hablar de demasiado. historia, porque tenemos que hablar de historia. Una cosa es pasar de un tema del mismo país, pero Dale, ya dale, de- dale, dale. de demasiado. Dale, dale. Bueno, entonces nada. Acuérdense que estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Evox, en Spotify. Están todos los links abajo en la descripción. Estamos subiendo por TikTok, Instagram, videos cortos de los que vamos subiendo acá, distintos fragmentos. Vamos avisando cuando subimos video. Y si les gustó, nada, den me gusta, suscríbanse. Comenten qué opinan de este tema de las drogas de Ecuador. Si piensan que nada, que se tiene una solución, que no tiene. Si son de Ecuador, ¿quién van a votar? ¿Quién cree Sí, que ¿qué puede tres solucionar soluciones? la cosa? Claro, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿La solución de Bukele? ¿La de Venezuela? O bueno, seguir Que el como Estado están. maneje la droga. Claro. ¿No? O seguir como están hasta que Sí. nada, que cambie algo internacionalmente. Mantener la paz, claro, no violentar las libertades como Bukele pone él. Claro, sí, podés decir, bueno, está Dejarlo bien. todo como está. No, Y te podés bancás decir, las muertes bueno, que hay, hay ¿eh? seguridad, todo, pero bueno, más Y o te menos. bancás las muertes que hay. Claro, sí, O decir la paz nunca fue una opción. claro. Claro, Esas son- separar el país en pequeños pedazos, una cuarta opción. Puede ser, ¿no? Esas son las opciones, díganos qué opinan. Y nada, acuérdense que vamos a estar subiendo más cosas de Latinoamérica en estos días, ahora que van a pasar las elecciones de Argentina. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.